Hola, soy Jaime Martínez, dietista, nutricionista y farmacéutico, y te doy la bienvenida una semana más al podcast de Nutre tu Rendimiento, un podcast de nutrición deportiva para deportistas de carne y hueso. Sí, como lo oyes, deportistas como tú y como yo, que amamos el deporte y que además tenemos que trabajar y lidiar con las cosillas del día a día. En este podcast pretendo ayudarte a sacarle todo un jugo de nutrición para sentirte y verte como nunca. Para ello, cada semana tienes una cita con nosotros donde traeremos a nuevos y nuevas deportistas que nos desvelarán sus secretos para rendir al máximo nivel. ¿Te apuntas? ¡Vamos allá! Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo deportista de carne y hueso, de cuándo nos estés escuchando. Si estás dando ahí un paseo, corriendo, si estás descansando. Bueno, primero de todo, darte las gracias por estar en este primer episodio, que bueno, va a ser muy especial. Comentaremos con quién estamos ahora. Y nada, sobre todo decir, tengo muy claro, ya estábamos hablando con la persona que vamos a entrevistar, todo va a salir mal, es el primer episodio, el audio, todo puede salir muy mal, pero bueno, estamos aquí para ir mejorando poquito a poco. Podéis poniendo en los comentarios o donde se pueda en las diferentes redes sociales que podemos ir mejorando y lo iremos mejorando. Y bueno, también recordad antes de que se me olvide que tenéis un regalo en la descripción, ¿vale? Donde, bueno, hablaremos de diferentes secretos del ámbito nutricional, así que si queréis saber más sobre nutrición, en este caso de deportes de resistencia, pues lo tendréis en el link para que podáis entrar y desvelar algunos secretos nutricionales que también vamos a ir hablando en la entrevista. Bueno, primero de todo, nunca me iba a imaginar que teníamos un deportista de tan alto nivel y, bueno, olímpico. Esto, vamos, es algo que en ningún momento me hubiera imaginado. Tenemos aquí a Tony Abadía. Tony Abadía, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿cómo estamos? Bueno, pues supongo que muchísima gente ya te conocerá, pero bueno, más que describirte yo mismo, pues me gustaría que comentaras un poquito quién es Tony Abadía y bueno, a qué se dedica, un poco quién eres tú mismo. Bueno, actualmente soy atleta profesional, tengo 32 años, atleta del Club Atletismo Adidas, especialista en larga distancia, no ultra distancia, pero sí larga distancia. Y bueno, como bien has dicho, olímpico en Río de Janeiro, en la prueba de los 5.000 metros lisos y entre otros títulos en el palmarés, pues he sido 9 veces campeón de España absoluto, 3 en 5.000, 4 en 10.000 y 2 en campo a través. Y tengo actualmente también el récord de España de 10K en ruta, que es 27:48. Y se dice rápido, ¿no? Se dice rápido porque vaya tela. ¿Podrías comentar un poquito tus marcas en las diferentes disciplinas que has comentado? Sobre todo he visto, sobre todo también por redes que está especializado eso en la 10K con ese récord, pero también he visto alguna cosita más de media maratón y todo esto. Coméntanos. Sí, bueno, en media maratón tengo 1 hora 1:15, que lo he hecho en 2 ocasiones justo el mismo tiempo, que mira si hay tiempo para correr y demás, pero he hecho 2 veces 1 hora 1:15. Luego tengo 27:48 en 10K en ruta, tengo 13:12 en 5.000 y luego en distancias más cortas 7:46 en 3.000 y 3:37 en los 1.500. Y vi por ahí que tenías como objetivo posiblemente hacer la maratón o cómo Sí, está el de tema. hecho, de hecho en el año 2020, a finales del 2020, justo post pandemia, preparé la maratón de Valencia. Lo que pasa es que, bueno, Ostras. tuve un problema, eh, llámalo psicosomático, etcétera, etcétera. Y en el kilómetro 30 me tuve que parar. Luego una gastritis muy fuerte debido, pues, a todo el tema nervioso. También es verdad que yo no estaba acostumbrado a tomar Fortasec y en ese momento, Ostras. sí, en ese momento hicimos lo que nunca hay que hacer, que es Ya. probarlo el día de la competición. Y la verdad que bueno, no lo recuerdo con muy con mucho cariño, pero bueno, también es verdad que pues el deporte y la vida, pues tienes momentos en los que aprendes y ahí me tocó aprender y la verdad que bueno, lo volveremos a intentar, que es la ventaja, ¿no? Al final la maratón no tiene nada que ver con ninguna de las disciplinas mencionadas antes, ni siquiera con la media maratón. Pero bueno, confío en que dentro de muy poco pues poder hablar ya de un final feliz, ¿no? En la maratón. Sí, que tienes pensado quizás este año o cuándo tienes pensado ir Sí, a bueno, Valencia otra vez o que bueno, no, yo también no. soy de Valencia, que ahora mismo estamos en Canarias, pero también soy de Valencia. ¿Qué tienes pensado para sacarte esa espinita de la maratón?
Pues todavía falta confirmación, ya cuando vas preparando primavera, sí que es cuando quiero debutar en maratón. Lo que pasa es que, bueno, ya digo, no tenemos todavía una maratón fijada, gracias a pues, las organizaciones cada vez son maratones más llanas, más rápidas, con una climatología perfecta, entonces hay mucha variedad, ¿no? Podríamos decir Hamburgo, podríamos decir Frankfurt, un montón de maratones Ostras. que incluso en España también, ¿no? No tan en primavera, pero hay Sevilla en febrero. Hay un elenco, ¿no? de grandes maratones que se pueden correr y en eso es en lo que nosotros pues, tenemos puesta la vista, ¿no? Y aún quedan muchos kilómetros por recorrer, así bueno, que todavía no tenemos, o sea, tenemos sí más o menos cuándo va a ser la maratón a participar, es decir, por el mes de abril generalmente es Sí. cuando más maratones hay y son de un perfil muy bueno y será en 2023. Ok, ok, genial. Y te quería preguntar, esto es algo que me hace también, me da mucha curiosidad. Yo que no soy mucho del mundo a practicarlo yo, del tema de Ujú. resistencia, me gustaría que me comentaras las diferencias principales a la hora de preparar una 10K, una media maratón, una maratón y sobre todo cuáles son las sensaciones dentro de lo que es la propia competición. Pues, a ver, digamos que como todo en la vida, ¿no? Todo se entrena, todo tiene un hábito y cuando el hábito lo instauras en la maratón generalmente pues te dicen que tienes que tener un ciclo de 12 semanas, ¿no? Que es lo que comúnmente se conoce como 12 8 semanas, igual que la semana de la maratón te dirán, eso ya es más de tu ámbito, ¿no? Lo de, no, ahora carga de hidratos, ahora Ok, tienes que... Entonces, ya digo, son semanas o ciclos de semanas en las que, pues bueno, uno de los grandes indicativos que hay en el fondo es el contabilizar los kilómetros semanales recorridos pues a pie, ¿no? Entonces, a lo mejor yo sí que he sido de prepararlas, tanto el 10.000 como el 5.000 por arriba, o sea, en el argot de atlético significa prepararlo con muchos kilómetros, con ok. mucha base, acostumbrar al cuerpo a muchos impactos durante mucho tiempo y ahí, ya te digo, nos podíamos oscilar entre 160 y 180 kilómetros semanales. En el tema de la maratón sí que es verdad que yo he llegado a hacer 215, 213. Lo que pasa es que, claro, son 3 semanas seguidas por encima de 200 kilómetros. Pues eso, la verdad que no hay mucha gente que sea capaz de aguantarlo. Ni siquiera, aunque yo lo haya hecho, implica que lo pueda volver a hacer en la próxima preparación. Pero es lo que más marca, ¿no? En cuanto a las diferencias de preparar una distancia con otra, el volumen de kilómetros semanales y luego también la calidad de los kilómetros que haces, ¿no? Nosotros generalmente, pues, de los 7 días de la semana, pues hacemos 3 estímulos, pues manejando ritmos de competición o incluso más rápidos que los ritmos de competición. O sea, por ejemplo, si en el 10.000 quieres ir a 2,50 al kilómetro, pues trabajas a lo mejor series de miles o incluso un pelín más Claro. cortas por debajo de ese ritmo para garantizarte de que vas a tener esa marcha de más en competición para poder trabajar esos ritmos de carrera, ¿no? Y luego el resto Claro. de días de la semana, pues suelen ser un trabajo muy aeróbico, una carrera continua muy suave, que a lo mejor pues el pulso es el que más te guía en el ritmo, a lo mejor un día vas a descansar un poco peor o lo que sea, pero ya digo, yo polarizamos mucho, ahora se habla mucho del entrenamiento polarizado, pues Mm. 3 días a la semana metes un estímulo en el que le cuesta al cuerpo recuperar, ya no solo a nivel físico, y en los otros 4 días de la semana, pues son más lights, donde puedes meter un poquito más de fortalecimiento, puedes meter gimnasio, puedes Eso te iba a meter preguntar. sí, tema core, ya digo, en esos 4 días restantes. O sea que básicamente entrenas todos los días de la semana Todos. y haces un poquito de todo. Haces trabajo de base, haces trabajo de series más explosivas por encima del ritmo Ujú, de competición y luego ujú. trabajas ¿cuántos días a la semana fuerza? Bueno, imagino que también dependiendo mucho el momento La de temporada. temporada, Ujú. entonces te moverás ahí entre cuántos más o menos. Sí, digamos que, ya te digo, ¿no? Hay como tres fases al año. Una es la pretemporada, que pues, se puede alargar desde 3 semanas hasta 8 semanas, en función de cómo quieres focalizar tus objetivos. Ahí a lo mejor pues, estás en 2 días de gimnasio a la semana, Ok. trabajo.
yo muchas veces digo, ¿no? Que aunque no hagas solo gimnasio, o sea, que la gente se piensa que es el ejercicio básico de levantar peso, Claro, hacer sentadillas o tal, pero nosotros hacemos mucho trabajo preventivo, ¿no? Que claro, exacto. no es solo levantar peso, ¿no? Entonces, de hecho, mando un saludo a Ana, que es la que me asesora en este trabajo, porque al final las lesiones son las que marcan la continuidad de la temporada. Y en ese trabajo preventivo prácticamente lo hemos protocolarizado como un calentamiento dentro de todas las sesiones de todos los 7, o sea, de los 7 días de la semana, ¿no? Uy, Entonces, está muy presente, pues tanto activación de rango del ROM, estamos haciendo ejercicios de fortalecimiento a nivel tendinoso, pues por ejemplo, claro, yo he tenido una fascitis plantar en el pie izquierdo, pues trabajando mucho el palmar, el dedo, el flexor del dedo gordo del pie, trabajando mucho, también tuve una tenosinovitis derivada por esa fascitis en el maleolo interno del tobillo, entonces ya digo, estamos trabajando mucho a prevención porque al final muchas veces cuando estamos hablando ahora de la pretemporada, pero cuando terminas una temporada y empiezas la pretemporada, en ese impasse que a lo mejor descansas a un cuerpo que no está acostumbrado a descansar, como bien te he dicho, 7 días a la semana, ya. pues al final ese descanso el cuerpo lo absorbe y te juega como un efecto contrario, ¿no? Que es como tu musculatura está menos tonificada, eres más propenso a tener pequeños dolores que se pueden cronificar si no haces un protocolo de fortalecimiento y la verdad que, bueno, ya digo, estoy en este periodo en el que hay que hacer un trabajo específico diario en el que se fortalezca, igual que pues, se hacen vendajes compresivos para limitar el movimiento en alguna torcedura de tobillo, pues a esto es algo protocolario de decir, bueno, no puedo ir a correr si no hago pues estos 10 15 20 minutos de Qué guay. preventivo. Qué guay, porque mucha gente seguro que se piensa eso, el entrenamiento de fuerza, siempre como hacer ahí un peso muerto, Ujú. una sentadilla o un press banca, lo que sea, o un curl de bíceps, y no se piensa como ese trabajo preventivo que todos los corredores tenéis que hacer, que es un ejercicio de muchísimo impacto y que luego vienen muchísimas lesiones a nivel, como dices, tendinoso, y por tanto Ujú. es fundamental. No sabía que, por ejemplo, tú lo trabajabas a nivel de todos los días con un Ujú. calentamiento y como para prepararte de cara a ese entrenamiento, me parece muy interesante. Y como tú dices, va a depender mucho, igual que la nutrición, pues va a ser muy flexible según el objetivo que se tenga y el momento de la temporada, pues lo mismo Ujú. con el entrenamiento. Si quieres, ahora vamos a cambiar completamente, vamos a conocerte un Ujú. poquito mejor y te quería preguntar por tu comida favorita. La gente pues se va a sorprender porque al final nosotros nos hemos hecho el paladar a lo que mejor nos sienta, ¿no? Entonces, evidentemente te puedo decir que a mí mi comida favorita puede ser una pizza, pero Ok, me da mucha sed, me da un hinchazón de intestino porque al final con la cantidad de gluten que tiene, pues es más desagradable el post-pizza. Pero ya te digo, soy muy de ensaladas. Entonces, ok, sobre todo con los veranos que estamos pasando, que son muy calurosos, el tomar algo más fresquito, por ejemplo, ya te digo, ¿no? Hay gente que a mí me dice que la quinoa no le gusta porque no sabe a nada, pero yo siempre he dicho que bien preparado y bien elaborado, pues sí que... yo te diría que es, si no mi comida favorita, es de las comidas que más hago y que más me gusta, ¿no? Porque al final, ya te digo, soy de comidas muy limpias, o sea, no valoro solo la comida, sino el post-comida, ¿no? El cómo me claro. siento, que me sacie, que me sienta que tengo la energía suficiente, al final son, pues eso, pequeñas... y también lo fácil que es de hacer la quinoa, al final es cocer quinoa y luego, pues si quieres hacer como hago yo, ensalada de quinoa, pues te haces a ver, luego como todo, ¿no? A nivel nutricional, pues tú estás mucho más puesto que yo, ¿no? Pero no es el típico vasito de brillante de quinoa. Al Claro, claro. final es la quinoa cruda que la puedes lavar, la puedes luego cocer y no es el sabor ese que yo muchas veces digo, no, esa no es la quinoa que Ya. yo como, ¿eh? No, no, no van por ahí los tiros. La quinoa que yo hago es la básica, la normal y la verdad que, bueno, ya te digo, le echo calabacín, le echo atún, le echo un montón de condimentos que la verdad que, bueno, le dan mucho sabor y ya te digo, sobre todo, no me da ninguna acidez, no me da pesadez y me sacia bastante, ¿no? De hecho, una de las cosas que también priorizo, yo aunque no lo parezca, soy de que me gusta mucho De comer, comer. eso es, y la verdad que
es de estas comidas en las que si te has quedado con un poquito de hambre y quieres comer más, te puedes dar ese pequeño homenaje, ¿no? Siempre y cuando, ya te digo, que como bien has dicho, el momento de la temporada y yo como en función de lo que voy a entrenar. Exacto, exacto. No, nunca se me ocurriría, pues, estar en una época de descanso y meter unos carbohidratos muy fuertes ni nada por el estilo, ¿no? Lo que sí, lo típico que dicen, pasta por la noche, pues yo no suelo tomar pasta por la noche. Claro, todo depende. Por un lado, quería comentar lo que has dicho a nivel de paladar, que bueno, yo creo que hay muchas personas cada vez más son las que tenemos un paladar hecho a, digamos, a la comida en sí. No quiero decir tanto comida real por no llevarlo hacia otros sitios, pero sí pues cualquier grupo de alimentos, ¿no? Mm, Ya sea cereales, tubérculos, legumbres, mm, cualquier tipo de proteína y demás, y que no solemos comer de manera habitual y muy frecuente otros alimentos o procesados, como que sé, cualquier dulce, digamos, comida más, digamos, de momentos puntuales y demás, mm, y por tanto estamos acostumbrados tanto a nivel digestivo como a nivel de sabor a disfrutar estos alimentos. Esto es algo totalmente positivo y que, por ejemplo, trabajamos mucho a nivel nutricional en nuestro asesoramiento de personas que vienen de, eso, de tener un consumo de azúcar, de edulcorantes, de ciertos grupos de alimentos que nos llevan a un sabor 10 y que luego cuando vamos a comer, pues ya sea una quinoa o como tú decías, calabacín y demás, pues obviamente mm, esa persona no percibe esos sabores igual que los percibes tú o yo porque tenemos una alimentación que tenemos un paladar diferente, acostumbrado a esos sabores y por tanto podemos disfrutarlo muchísimo más. Que hay personas que mm. igual están escuchándote ahora mismo y llevándose las manos a la cabeza diciendo, madre mía, Tony, que su comida favorita es una ensalada de quinoa, pero yo sí que te entiendo perfectamente y es algo que pasa mucho y sobre todo lo que tú comentabas, el punto 2 el punto de a nivel gastrointestinal, de las digestiones, de Mm, sentirte luego bien de haber comido. Un deportista como tú entrena 7 días a la semana, necesita luego descansar bien, luego tener el estómago bien para poder hacer la carrera y eso es lo que al final luego son prioridades vamos, que son las bases para que todo funcione. Entonces, bueno, genial, me parece curioso. Te iba a preguntar un poquito más por los ingredientes, pero has desglosado un poquito más mm. esa ensalada con atún, con calabacín, ¿qué has dicho más? Bueno, le puedes dar incluso queso feta, Ok, ya te digo, pues canónigos, es que tomate, que luego la variedad de tomates que hay, ¿no? Al claro. final vas jugando un poco con todo lo que es la alimentación y también un poco por la temporada, ¿no? O sea, por la temporada digo muchas veces de pues, si el calabacín sale Ah, mejor ok. o si Sí, el tomate, o sea, al final yo elijo el alimento también en función de, o sea, no me iría a comprar tomates a un supermercado, lo que yo entiendo que la gente lo haga, pero me gusta más pues la frutería, porque al final sí, tengo el sí. supermercado enfrente de la frutería, entonces prefiero ir primero a la frutería y ya comprar el resto de cosas en el supermercado, pero ya te digo, muchas veces el sabor está en esos pequeños detalles, ¿no? Porque al final, pues como todo, ¿no? Todos optimizamos el tiempo y a lo mejor pues hay gente que no tiene el tiempo suficiente como para decir, bueno, es que no puedo ir ahora a una frutería, luego ir a la carnicería y Ya. luego ir a... Bueno, pues yo la verdad que ya te digo, creo que en eso sí que me renta más perder un poquito más de tiempo o invertir, que no es perder el tiempo, invertir Ya. en elegir yo y la verdad que ya te digo, ¿no? Ingredientes de la ensalada de quinoa es que lo que le quieras echar, ¿no? O sea, al Sí, sí. final yo son muy completas. O sea, si Buscábamos vas... tu receta milagrosa. Sí, 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 al final, y incluso alguna vez cuando me apetece un poquillo más alguna aceituna, pero vamos, no... Con eso, Ok, con esas ok. cantidades, eso es. Ok, que por cierto, como he dicho, todo iba a salir mal y no habíamos comentado cómo va a ser la organización del podcast. Entonces, lo primero que vamos a hacer siempre es haceros unas 15 o 20 preguntas, según como veamos más o menos, que por cierto, hemos elegido dos que siempre por Instagram, bueno, os podéis seguir Nutrito Rendimiento en todas las plataformas. Y bueno, a Tony también lo podéis seguir, Tony Abadía lo podéis seguir también. Y deciros que ahí vamos a poner antes de cada invitado pues un bloque de preguntas para que preguntéis. Tenemos diferentes preguntas que nos han hecho y las mejores las pondremos al final. Y nada, deciros, haremos esa parte y luego Tony pues nos hará entre 3 5 preguntas como vayamos de tiempo también.
para que nos pregunte a nosotros y poder resolver dudas a nivel de nutrición. Entonces, dicho esto, vamos a seguir conociéndote y te quería preguntar sobre tus rutinas de mañana. Esto es Ujú. algo que se habla mucho actualmente, que también se romantiza mucho. Entonces, te quería preguntar un poco qué sueles hacer, sobre todo en esa primera hora cuando te levantas. Bueno, yo soy de levantarme francamente tarde, ¿eh? O sea, soy de dormir, soy más de noches que de mañanas, que se dice muchas veces, ¿no? Y al final, pues bueno, en esa primera hora, pues generalmente lavarme la cara, los dientes, vestirme o sea, yo la primera vez que me he visto, yo lo llamo disfrazarme por la mañana, porque no se puede llamar vestir y siempre pues intento ir a algún sitio donde pueda dar un paseo, ya te digo, Ok. pues o hacer la compra o irme a tomar un café o lo que sea para intentar activar un poco el cuerpo, porque la verdad que aunque me dé mucha pereza y sobre todo cuando hace frío, el empezar la rutina ya moviendo, circulando la sangre, pues yo creo que es lo que más me da un poquillo más de vida, porque es que si no, ya te digo, cuanto más duermes, más quieres, como no salgas de la cama, eso se convierte en tu cueva y al final, pues bueno, de hecho nosotros entre los amigos, cuando alguien se queda dormido o lo que sea, decimos, venga, sal de la cueva. Ya. Y la verdad que, ya te digo, en esa primera hora se me pasa el tiempo volado, porque la verdad que pues a lo mejor estás con el móvil o estás mirando cualquier historia y tal, y es de esto que vuelves a levantar la mirada para ver la hora y dices, madre mía, ya he perdido media hora en no hacer absolutamente nada, pero ya te digo, sobre todo eso, ¿no? Entrar un poco como un pequeño activación, pero a nivel cotidiano, o sea, andar, activar, o sea, levantarme, pasear, recoger un poquillo si algo se me ha quedado de la noche anterior y poco más. Vamos, que lo fundamental, tu hábito que siempre haces, digamos, sería lo de levantarte por la mañana para andar, Mm. para activarte, para Eso tener un es. poco la luz solar, ya empezar Mm. a, pues eso, tanto a nivel cognitivo como a nivel físico, encontrarte poco a poco más despierto y empezar el día, Eso ¿no? es. Eso es. Ok, y a nivel de desayunos, ¿qué desayuna Tony? Pues generalmente ya empiezo con unas tostadas de un poco de tomate o bien pavo o jamón serrano y no me complico más. O sea, Ok, un café solo o un café con leche de avena cortado y con eso a funcionar, la verdad. y para adelante, ¿no? Sí, Ok, sí, no suelo tomar zumo porque me da bastante acidez. ok, Y luego, pues ya te digo, pues suplementación sí que tomo por las mañanas prácticamente todo lo que tomo de suplementación, quitándolo el post-entreno, todo por las mañanas, pues multivitamínico, ya te digo, yo me lleva una marca que se llama LifePro y la ok, verdad que estoy muy contento y ahora pues eso, el hierro que es liposomado, también la B12, que prácticamente es todos los días. ¿Cuál más? Y luego, pues vitaminas, la Q10. eh, y por la noche, pues normalmente la arginina y poco más. O sea, ya te digo, por las mañanas es el es el pastillero de, zumbo. este, de las vitaminas es siempre por la mañana. Y ya al principio me costaba tragar porque la pastilla, sobre todo el multivitamínico, es enorme. Pero bueno, y hace años, por ejemplo, pues sí que tomaba Redoxon, lo típico, ¿no? Pues para no ponerte malo, pues la típica pastilla efervescente de sabor naranja, que era el que cogía yo, pero ya te digo, ahora con la suplementación del multivitamínico ya el Redoxon ya no lo tomo. Ok, pues mira, justo te iba a preguntar sobre la suplementación, pero te has adelantado, así que esa pregunta ya la tenemos. Y te quería preguntar un poquito por tu pre, intra y post-entreno. Un poquito que comentaras cómo sueles trabajar, qué sueles comer en cada una de las partes. Bueno, sobre todo en el preentreno, como bien he dicho antes, como en función de lo que voy a entrenar. Entonces, pues generalmente cuando es un entrenamiento de calidad, o sea, llámase calidad, el entrenamiento de exigencia, potencia más anaeróbica que aeróbica, o sea, es decir, el estímulo muy fuerte, ¿no? Los ritmos estos que hemos hablado antes de ritmos fuertes. Pues generalmente ahí sí que meto más proteína, meto carbohidrato. Al final es que el carbohidrato está muy presente en la alimentación diaria. Algo tan banal como el pan, pues es que es prácticamente, somos muy de pan en España, pero es que es verdad, al final tiras mucho del pan, ¿no? Y luego, ya digo, sobre todo espaciar mucho de la comida al entrenamiento, pues dejar 3 4 horas
y previo pues puedo comerme un par de dátiles, cuando lo típico que tienes ahí un poco de hambre, pero dices, joder, no quiero comer nada porque me va a sentar mal o me puede sentar mal o lo que sea, ¿no? Pues en este caso ya te digo, o bien 2 dátiles o un pequeño café en el preentrenamiento pues 1 hora antes. También es verdad que teniendo suplementación también tomo cafeína en pastilla, que muchas veces digo, "Buah, es que el café me va a dar un poco de ardor y prefiero no, pues tiro de pastilla de cafeína". En el durante sí que ahora me he aficionado mucho a los geles, que a la gente que tenga digestiones un poco pesadas sí que se lo recomiendo, que los geles ya vienen, aparte de con carbohidrato, vienen con cafeína. Los sabores prácticamente son ya como chucherías, que ya son eh, bastante, pues eso, bastante completos, digamos, Ujú. el propio gel. Y luego en el post-entreno, pues a reponer, ¿no? Dependiendo de, pues eso, proteína otra vez, justo post carrera, sobre todo en el estímulo fuerte. Y Ok. ahí ya no meto tanto carbohidrato porque es el que yo he tirado durante el entrenamiento, ya no repongo en exceso. O sea, digamos que voy más cargado antes que después. Ok, porque normal tienes 24 horas de recuperación, ¿no? De entrenos, más o menos. Bueno, yo suelo hacer doble sesión entre 3 y 4 días a la semana. Entonces, muchas Ostras. veces, sí, Ok. estamos hablando de a lo mejor 11 sesiones semanales o 10. Entonces, ahí a lo mejor, ya te digo, incluso lo que hemos hablado antes, para el tema de comer, es súper importante también eh, cuánto vas a respetar hasta la siguiente sesión, ¿no? Está muy de moda también lo de que ahora la gente va en ayunas, un largo, etcétera. No me parece mal, sobre todo teniendo un gel, que al final no es una ayuna completa, o sea, no es un ayuno Claro. completo. Entonces, al final, pues alguna vez, si por lo que sea, ostras, tengo que entrenar a tal hora y se me ha hecho tarde y tengo media hora y no me da tiempo a desayunar, pero tengo hambre, pues un gel y después de entrenar, pues generalmente no es un entrenamiento intenso, ¿no? Porque al final valores, por ejemplo, que miramos mucho en las analíticas es el CPK y, Vale. y, y si hago muchos entrenamientos en ayunas, lo que más me ha demostrado es que el CPK me sube enorme. Entonces intento no hacer un entrenamiento fuerte en ayunas. Un rodaje o una Ok, activación interesante. no me importa. Pero sí, sí. Interesante eso, como tú dices, pues eso, adaptar la nutrición según el entrenamiento. Y hay varias cosas que has comentado ahí bastante interesantes. Por un lado, que es importante el hecho de no estar súper lleno para el tema del entrenamiento, que puedes hacer una comida antes, pero dejando bastante tiempo para que hagas la digestión y por tanto la sangre ahí no esté compartida Ujú. entre el sistema gastrointestinal y los músculos y por tanto no tengas problemas y solo hacer una pequeña toma. No sé si supongo que 1 hora, media hora antes haces Sí. lo de los dátiles y demás, algo así, Hora de para, 10, sí, por ahí. para meter Por ahí, por algo ahí. más de carbohidrato y un poquito más lleno al entreno. Ujú. Entrenas, ahí metes el tema de los geles, que bueno, para el tema de correr es lo más interesante, porque si nos vamos a productos un poquito más sólidos es bastante, bastante complicado y sobre todo tú que estás más especializado en, digamos, entrenos más intensos y carreras más intensas, pues ahí aún más. Es Ujú. mucho mejor tirar de geles que de barritas o de opciones más complicadas de digerir. Mm. Y por último, interesante lo que me has comentado del tema de que en la recuperación no metes mucho carbohidrato y te quería preguntar si está un poco diseñado el hecho de hacerlo adrede para que la segunda sesión lo hagas un poco más vacío de glucógeno y trabajar un poco a nivel de metabólico. Sí, ya te digo, yo obviamente no, o sea, yo al final a mi nutricionista le digo lo que tengo a la semana, no Ok, sabemos, o sea, no tenemos un contacto tan diario de decir, pues ahora tengo miles o luego tengo 500, pero sí que sabe que es un entrenamiento fuerte y sí que generalmente pues vamos a mucho más bajos de carga de hidratos en la segunda sesión que no es tan intensa ok, y la verdad que bueno, como todo, ¿no? También probé en la maratón dietas muy bajas en carbohidratos durante una época para ver cómo el cuerpo pues, va consumiendo esos depósitos y bajo de glucógeno. Y la verdad que al principio, como todo es adaptación, pero al principio sí que lo pasas un poquito mal, pero el cuerpo como que cuando le das ese aporte de carbohidrato, cuando ya digamos, venga, ahora vamos a tirar de energía, es como que te da como un plus, ¿no? Algo tan sencillo como es ya te digo, los carbohidratos, que no es ni siquiera una suplementación, que al final es ir jugando con eso y la verdad que
vamos, espectacular, ¿no? Incluso lo de poner el arroz y hacer el arroz, ponerlo en la nevera y luego ese es el súper almidón Ah, sí, modificado, que es sí. el truco que me dijo el nutricionista y la verdad que muy bien, ¿no? O sea, yo ya he probado absolutamente todos los trucos, la verdad que me sentaba muy bien y es verdad que a lo mejor en el sabor sí que variaba de tomarte un arroz recién hecho a tomarte uno de la nevera, pero Mm. sí que, y del día anterior, hecho el día anterior o horas antes, pero sí que he probado todo y la verdad que ya te digo, sobre todo el jugar con los aportes y de carbohidratos es algo que se nota, ¿no? Sí, yo creo que 100%, o sea, es lo que hay que hacer. Hay que comer carbohidratos según cómo se entrena y el objetivo que se tenga. Ujú. O sea, ni hay que decir siempre muy altos y a tope 100% supercargas de carbohidratos para todo tipo de entrenamientos, ni por otro lado decir, no, los carbohidratos son el demonio y nos engordan y demás, que habría que verte a ti, Tony, comiendo arroz y que luego la gente te vea y que este es el porcentaje de grasa que tienes, pero bueno. Eso ya, imagino que la gente que está viendo este podcast lo sabrá, si no, pues poco a poco vamos a ir rompiendo mitos también. Mm. Entonces, a ver por dónde nos quedamos en las preguntas. Te quería preguntar por el sabor favorito de proteína. Si tienes algún sabor favorito que consumas. A ver, soy muy de atún, ¿eh? O sea, al No, a final... nivel de proteína en polvo. Si En tienes polvo, perdón. perdón, sí, ahí me he equivocado yo. Eh, Mm, Es que soy de probar, no me gusta el único sabor. O sea, al final sacan ya tantos sabores y tan diversos. Está claro que los que son así más rollo cacao o algo muy parecido, pues es verdad que yo al final los tomo en agua, no los tomo con Ok, leche desnatada ni nada de eso, ¿no? Entonces, te haces al sabor. Es verdad que no es como tomarte un batido de chocolate, ni mucho menos, pero bueno, ya te digo, los sabores es que están muy logrados. O sea, yo muchas veces cuando dicen este sabor, pero ¿será realmente a lo que, ostras, pues se nota una barbaridad, la verdad. o sea que vas variando entre diferentes sabores de Sí, pero chocolate. me muevo más en chocolate, ya Ok, te digo, o sea, pero también porque me sienta bien, al final un poco ya superstición, llamémoslo, o sea, porque lo que te sienta bien al final ya no lo quieres cambiar. claro, Y también con el sabor a veces es como en los geles son más cítricos, ¿sabes? ok, Entonces al final, por variar un poco, ¿no? Al claro, final el batido, pues te apetece más algo más dulce cuando estás tomando las proteínas que no el durante, que te apetece a lo mejor pues algo más cítrico, que te active un poquito más. ok. Sí, En eso, también en eso. eso, en eso es en lo que yo me muevo de que me guste. Vale, vale, genial, genial. Y mira, antes nos estabas comentando el hecho de la compra, que sueles ir a muchos sitios diferentes, como especializados. Estaría guay que nos dieras como un baremo, ahora que está todo el tema de la inflación y todo esto y la compra y demás, un baremo a nivel semanal. ¿Cuánto cuesta la dieta de Tony a nivel semanal aproximadamente? Pues, a ver, semanal. Tú piensas que es verdad que yo no vivo solo, ¿no? Al final yo vivo con mi pareja Ok, y estamos aquí, pues compramos siempre para dos, ¿no? Incluso para tres a veces, pero entre suplementación y una dieta semanal, tranquilamente te puedes ir a unos, pues casi 200 euros, la verdad. ¿por persona o por dos personas, dices? Por dos personas, por dos Ok, personas. O por dos sea, personas. sí, pero ya te digo, es caro, sí, pero también hay que saber comprar y evidentemente, pues bueno, no, tampoco miro mucho el que si en un sitio me voy a ahorrar 10 céntimos y miro más el hecho de que pues, si el producto es bueno, si los componentes son buenos, si la carne es magra, si no lleva aditivos o, ya te digo, a lo mejor pues son más esas... Al final, cuando es mi trabajo, ¿no? Como bien he dicho, soy atleta 100%. profesional y para mí comprar y gastarme un poquillo más, pues no me importa si ya te digo, si es el carburante que voy a echar a mí, ¿no? O sea, al final es como a un Porsche no le vas a echar gasolina con agua. Al Sí, final tienes sí. que cuidar eso y al final somos nuestro producto, ¿no? Y es la gran importancia de elegir bien lo que comes.
Perfecto, perfecto. Y mira, te quería preguntar una pregunta así un poquito enrevesada, que también lo hicimos en Instagram una vez, y es de si tuvieras que subsistir con Ujú. 5 alimentos durante toda tu vida, ¿qué cinco Sí, alimentos elegirías? Obviamente, por ejemplo, el aceite y la sal no cuentan, sino alimentos vale. en sí, no que lo tengas que cocinar, no, una sartén, un aceite, no, sino alimentos. Seguro, seguro, tengo dos segurísimos. Ok, Huevo y patata, ok. serían dos segurísimos. Lo estoy haciendo lo más real, ¿eh? No, no estoy tirando ahora de sabor ni pensando en lo que tengo que comer. Eh, Seguramente atún Ok. o bueno, o ventresca o caballa o algo. O sea, por esa rama, Un ¿vale? pescado, sí. Sí, es un pescado. Eh, y luego, en plan mandarina, naranja, esa familia de alimento. Ok. Y carne magra, pues cualquier Vale. carne. Carne más roja que blanca, ¿eh? O sea, más bistec, más Claro, ya que tenemos solo 5, habrá que aprovechar, ¿no? solomillo. Hombre, claro, ya no me has puesto el precio como en la semana, ¿no? Al No, final, no, no. si puedo Ahí. elegir, ya te digo, un chuletón, un solomillo. Al final es los caprichos generalmente que nos damos los atletas en los chet meal. Generalmente suelen ser eso, una carne roja buena con su sal a la piedra, bien hecha. Yo es que no me gusta mucho que sangre, pero bien hecha y la verdad que bueno, estás ya pensando en el siguiente chet meal, ¿no? Aunque sea 7 días después, pero sí, sí. Ok, ok. Pues bueno, genial, genial. Y mira, hablando del tema del huevo, de la tortilla, que igual ahí podías aprovechar y te podías hacer una tortilla de patata, Claro. te queríamos Ujú. hacer la típica pregunta, ¿tortilla de patata con o sin cebolla? Yo no soy de los que te pueda decir, pues mira, seguro que, porque te vuelvo a repetir, dependiendo del momento del día, te puedo decir Ok. con o sin. O sea, si me apetece, si ya he entrenado, te diría con. Si voy a entrenar, te diría sin. O sea, Curioso. simplemente por el hecho de que, pues al final la cebolla Buena es más, fibra. más consistente, es fibra y luego pues un poco más indigesta Ok. que si te la tomas sin cebolla, ¿no? Eso es mi percepción. Habrá gente que le siente perfectamente bien, pero ya te digo, yo con el tema del pH estomacal tengo que jugar muchísimo, he tenido que tomar muchas veces pepsina y cosas de esas, entonces al final, eh, ostras, soy muy delicado con el tema estomacal y por eso te digo, por sabor, con cebolla. O Ok. sea, y lo típico incluso con un trozo de pan, rollo pincho, ¿sabes? Al final. Ya. Rollo Bilbao, Pero sí. rollo Bilbao, rollo Bilbao. Pero sin cebolla me sienta mejor. Y Ok. tampoco considero que pierda mucho sabor. Ok, ok, genial, genial. Hilando, hilando fino. Y te quería Mm. preguntar a nivel de pizza, ¿pizza con piña o sin piña? A ver, la típica hawaiana, yo la he comido. Mm, Ahora mismo, si tengo que pedir una pizza, ¿la elegiría con piña? No, no, porque no. Pero tampoco me molesta. O sea, si estamos 7 amigos y tienen, o Ok. sea, oye, que yo quiero la de con piña, yo no la parto, ¿sabes? O sea, no soy, pero preferiría que no. Vale, perfecto, perfecto. Vale, creo que te habíamos preguntado un poco, pero, por ejemplo, a nivel pre-competición, Ujú, por ejemplo, tú que estás más especializado en la 10K, ¿qué ujú. sueles comer antes de una 10K? Comer, entiendo, justo antes del mismo día de carrera. Sí, el mismo día de la carrera. También depende un poco de cuándo son las 10K, porque hay muchas, Claro. pues a lo mejor son por la tarde, como puede ser Laredo, o hay algunas que son por la mañana, ¿no? Entonces, por la mañana tampoco es nada estratosférico y que la gente no le va a descubrir ahora, porque va a ser un desayuno muy normal, donde Ok. voy a intentar, o sea, voy a prestar mucha más atención a la cena que al desayuno, Vale. y mucho hidrato, mucho hidrato. O sea, generalmente ya no integral, es decir, yo muchas veces tomo la pasta integral o el arroz integral, pero cuando es justo el día de competición ya no. Vale. Y cantidad, pues no lo mido tanto, ¿no? O sea, a lo mejor unos 90 gramos de arroz. No, pues a lo mejor si tiene que ser 100 pues 100. O si es un poquito más, me gusta ir con la sensación de, bueno,
hemos tirado más a saciarnos que a quedarnos con un poquito de hambre. Ok, hay carbohidratos y muy interesante lo que comentabas, si por ejemplo si es por la mañana, si hacemos Ujú. una buena cena, ahí ya vamos a estar llenando glucógeno y tampoco tenemos que entonces llenarnos tanto en el desayuno que tenemos la competición Eso y es. no nos viene correcto. Muy interesante también los días previos, el día previo sobre todo una 10K y si nos vamos a una maratón, pues quizás 48 horas antes ya hay que Eso ir es. cargando y trabajando para que estar a tope en el momento de la competición. Muy, muy chulo y muy interesante. Y aquí, mira, te quería hacer una pequeña batería de estrategias nutricionales para ver si las habías probado o no, que me has estado comentando algunas. Esto es sí o no y ya está. Entonces, ayuno intermitente has hecho, Sí, ayuno de 24 horas, no. ¿ok? Has hecho keto, ¿Eso qué es? cetogénica, Sí, ¿ok? también. Veganismo, vegano, No. ¿ok? Y paleo. Paleo. Dieta paleo, que es como más como se supone que la dieta de hace del paleolítico, Ah, que no. resta algunos alimentos y La, demás. la más dura para mí fue la FoodMap, que era súper estricta. Ah, ok, vale, pero eso es porque tuviste algún problema gastrointestinal. Eso es. Claro, ahí se tiene que eliminar prácticamente todo y empezar poco a poco introduciendo alimentos y la verdad es que es un fastidio, pero es lo que hay que hacer, o sea, no nos queda otra y ahí siempre pues es que hay muy muy baja adherencia y se complica, pero sí que es verdad que si se quiere hacer pues se tiene que trabajar Tengo de que esa decir que forma. yo en aquel momento no estaba entrenando nada, ¿eh? O sea, era muy dura, sobre todo por lo que te digo, porque era muy restrictiva. O sea, prácticamente, por eso cuando me ha dicho paleo, digo, joder, digo, pues la FoodMap más paleolítica que esa, que solo podía comer piedras y poco más. Claro. Sí, sí, el plátano macho y todo eso. O sea, es que era increíble, solo podía alimentos muy, 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 muy específicos. Claro, ahí, bueno, por si algún oyente no lo conoce, es una dieta que se hace sobre todo para trabajar a nivel gastrointestinal cuando se tienen problemas y se elimina pues muchos tipos de polisacáridos y demás a nivel de glúcidos, a nivel de diferentes azúcares. Entonces ahí, pues ya digo, disacáridos y demás se eliminan muchos, por tanto muchas frutas, muchas verduras, muchas fibras se eliminan y entonces básicamente se come arroz cocido y poco más. Y luego poco a poco se va introduciendo diferentes alimentos para ver cuáles sientas bien, cuáles sientan mal y por tanto es una dieta que hay que hacer porque hay que saber hacerlo correctamente para ver dónde está el problema, pero que, como dice Tony, pues es un fastidio bastante grande. Pero bueno, que esto no es nada para rendimiento, sino para mejorar a nivel gastrointestinal. Eso es. Y vale, ya nos vamos con las últimas y las que nos han comentado los oyentes, que ya nos estamos yendo a casi la hora y hay bastantes cosas por comentar. Entonces, bueno, te quería preguntar por libro favorito. Libro, Sí, La carrera de Harlan, se llama. vale, No ok. te, no te sabe decir el autor. Creo que No, es autora, creo, pero me gustó mucho y se la recomiendo a la gente. ok, ¿sobre qué va, más o menos? Es novela deportiva, tiene que ver con un entrenador que entrena bueno, es como un grupo de entrenamiento de deportistas, de atletas. Habla también sobre el tema homosexualidad, tiene una relación amorosa el entrenador con un atleta suyo y hablan un poco, pues, que están preparando unos Juegos Olímpicos, cómo era Ok, Estados hasta Unidos. ahí, hasta ahí, hasta Ah, ahí, vale, que perdón, le perdón. va a hacer spoiler. Yo no se lo voy a leer. Me pasa continuamente. Siempre que alguien me pregunta por algo, le resumo el libro. Y bueno, al Sí, sí. final muere Pepito y... No, 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 no. Pero que lo lean por si acaso muere alguno, sí. Vale, vale, ok, ok. ¿País o ciudad favorita? Mm, mira, tengo que decir un país y una ciudad diferente, ¿vale? El país te diría Canadá, Ok. me encantó cuando estuve, y ciudad Menorca, Oh, Menorca. Oh, me bonito, encanta, bonito. Ahí me también me encanta. encantó cuando fui. Mm. Genial. Vale, vamos por ídolo o personas que te han inspirado en tu deporte. Pues deportivo, te diría Jesús España, que tuve la suerte de entrenar con él. Y persona que me inspira fuera del deporte, Arturo Pérez Reverte. Me gusta mucho, me encanta escucharle.
Ok, genial, nos quedamos con esas dos personas. Y vamos ya con las preguntas elegidas de la audiencia, ¿vale? Que Ujú. pusimos en Instagram y nos han puesto varias preguntas, hemos elegido dos. Por un lado tenemos la de Guille Cubero barra baja, que dice que qué consejo le darías a chicos o chicas en la categoría de sub-20, sub-18, sub-16, es decir, a más pequeños, digamos que, bueno, que están empezando, no tanto que están empezando, sino que ya están compitiendo, pero que son más jóvenes. Paciencia. Yo creo que es el mejor consejo que puedo darle a alguien joven, que ahora este consejo no lo entenderán y dirán, ya, paciencia, pero claro, esto lo dice alguien que... Pero yo me guío mucho en los datos y es que muchos de los que corrían conmigo y eran muy buenos cuando era yo sub-18, ninguno ha llegado, prácticamente ninguno, han llegado a categoría senior, ¿no? Entonces, no por entrenar más o no por correr más cuando eres pequeño y quemar etapas. Obviamente lo que hemos estado hablando antes de entrenamiento, de gimnasio, de sesiones semanales y demás, nunca se lo recomendaría a alguien de 16, 17, 18 años, ¿no? Estamos hablando ya de gente pues, adulta, que ya es profesional de esto o incluso alguien popular, pues se lo puede permitir porque trabaja, tiene más disponibilidad o lo que sea y le apetece y sin ningún tipo de rendimiento élite, pero nunca a un niño de 16, 17 años, ¿no? Y creo que por esa línea se lo diría, ¿no? Que confíen mucho en el entrenador, que el atletismo, aunque sea un deporte individual, la parte de equipo es con tu entrenador, tus compañeros, etcétera, etcétera. Y que es muy bonito el atletismo siempre y cuando quemen todas las etapas, ¿no? Porque ahora está muy de moda hay un niño de 13 años que ha hecho una 10K en 32 minutos. Pues ese niño, cuando pasen 30 años o pasen 20, bueno, 20 y tenga 33 años, ¿qué va a hacer? ¿100 kilómetros? O sea, al final, Ya, que no hay que quemar etapas. Haz ok. 1 kilómetro, haz 1500, explota tus cualidades y tal, que siempre tendrás tiempo para hacer distancias largas y como los mayores, ¿no? Entonces, en ese sentido es en lo que yo les recomendaría a los jóvenes, ¿no? Que tengan paciencia, que al final el que llega no es el que más entrena, sino el que más calma tiene, el que hace lo que tiene que hacer, ¿no? Y al final con eso, pues seguramente llegan lejos. Creo que eso muchas veces nos pasa a nivel del entrenamiento, que por hacer más no es mejor. Siempre Ujú, hablamos del volumen de entrenamiento, que es como una invertida. ujú, ujú. Entonces, si nos pasamos, pues digamos que no lo vamos a recuperar, no vamos a poder hacer las siguientes sesiones, por lo tanto, no vamos a poder tener más adaptaciones y mejorar. Entonces, hay que Ujú. encontrarnos en el punto justo del entrenamiento y nutrirnos correctamente para poder cada vez hacer el siguiente entreno que nos toque, que nos haya marcado el entrenador. Y por lo que estabas comentando esto, también tenemos otra pregunta relacionada con el tema del entrenador, que has comentado, entrenador, nutricionista, que es muy importante. Comentaba cuál es el porcentaje o si crees que es muy importante o poco importante, cuál es el porcentaje de éxito que puede tener un atleta por su entrenador, por su nutricionista, si realmente es importante, si no es tan importante. Hablar de porcentajes es como extrapolarlo en exceso, ¿no? Al final Claro, es un poco pues esa reciprocidad, ¿no? Al final no consigues un objetivo si no estás bien asesorado, no consigues un objetivo si no tienes unos buenos hábitos, si alguien, al final son muchas horas las que tú metes en el día a día, pero es el producto final de que muchos se hayan puesto de acuerdo porque al final cuando el nutricionista te pasa una dieta, te está pasando una dieta en función de lo que tu entrenador ha planificado y lo que tú estás dispuesto, que le has dicho que te gusta y exacto. que puedes comer, ¿no? Entonces, lo mismo con tu readaptador, con tu fisioterapeuta. Al final, muchas veces la gente va al fisio cuando ya es tarde. Lo que he dicho antes, el tema prevención, el tema fortalecimiento, el tema core, el tema equilibrar. Ahora están muy de moda todos los isométricos y todo, pues es trasladar eso a la vida, ¿no? El tener un control, un equilibrio y con eso, pues ya digo, ¿no? Creo que es que el porcentaje sería un 100% cada uno en su faceta, ¿no? Claro. Un entrenador no puede hacerlo de nutricionista, lo de nutricionista no puede hacerlo de un fisioterapia y lo de fisioterapia no puede hacerlo de entrenador es la pescadilla que se va mordiendo la cola y que tú estás siempre como nexo de todos esos gremios o profesionales y que, bueno, pues están haciendo su trabajo y evidentemente tú tienes que confiar, ¿no? Yo considero muchas veces que entre nosotros
tenemos las herramientas y ha avanzado muchísimo la vida. Estoy convencido de que hace 20 años la faceta del nutricionista no estaba tan valorada como ahora, igual que la del fisio, que no sabían diferenciar entre un quiromasajista y un fisio. Pues al final creo que todo eso ha ido en evolución. La gente creo que se lesiona menos, creo que cada vez hay menos pajarones que se veían antes en las maratones y un largo etcétera, ¿no? Entonces, pues yo creo que el 100% del éxito está en que cada uno y que se le deje trabajar, ¿no? Al final, yo 100%. no entendería cuando yo voy a mi consulta con el nutricionista decirle, ¿pero esto por qué? Al final me A ver, dejo sí, guiar, ¿no? sí que le puedes preguntar, pero o sea, porque tienes que resolver Pues tus dudas de por qué, sí. pero es lo que tú dices, es muy importante lo que estabas comentando. Hay bastantes cosas que has comentado: equilibrio, herramientas y lo de dejar trabajar. Obviamente, si Ujú. tú contratas a alguien porque confías en él a nivel de tanto nutrición, entrenamiento y demás, tienes que luego, habrá que ir cogiendo ahí adherencia y formando un equilibrio entre lo que se plantea, cómo tú te sientes mejor, ir evolucionando e ir adaptando la planificación, pero tienes que confiar en el plan. Si no confías en el plan, no tiene sentido que tú contrates a un profesional para luego no seguir lo que te manda. Y eso, lo que has comentado, tema de equilibrio, súper importante, tanto con los diferentes entrenadores profesionales como en la vida en general, con el Ujú. tema de la alimentación. Yo siempre lo trato muchísimo en consulta, el tema del equilibrio, que se puede comer absolutamente de todo, que hay que tratar pues frecuencia, contexto, que hay que tratarlo todo, pero que mucha gente pues tiene mucho miedo a ciertos alimentos o vive con la alimentación como algo negativo, y todo lo contrario, si estás ahí de verdad necesitas ayuda. Y luego, por último, las herramientas. Como te dices, te tienes que rodear de todo un equipo que te pueda ayudar, porque todo el mundo no puede saber de todo. Entonces es importante tener las herramientas y personas que te puedan ayudar en cada apartado y que te van a servir ya pues para toda la vida. Entonces cerramos todo ya y vamos a por el ranking que estábamos comentando Tony y yo. Y bueno, también lo he estado comentando con diferentes personas. El hecho, uy, ¿qué ranking podemos hacer? Y bueno, hemos estado hablando de un ranking que sería ver las pulsaciones que tienen reposo aquí nuestros atletas. Y vamos a ver, que le he dicho Estoy, a Tony que se pusiera el reloj mágico para que nos diga un poco las pulsaciones, si está nervioso o no está nervioso. 59, se, se ve, ¿no? Vale. 58, 59. Ojo, Sí, ahora 57, ahora 63, pero sí, en torno Ojo ahí, 50. 57, Sí, 58, sí, generalmente te dicen cuando vas a urgencias o lo que sea y vas a triaje, como tengas este pulso, te dicen que, vamos, que vas a entrar en parada cardiorrespiratoria en 0, por eso muchas veces pues tienes que decirlo de, oye, que me dedico al deporte, que no te asustes, porque muchas veces te lleva una mala pasada y se lo, vamos, o sea, que no es la primera vez que me han dicho, te acabo de hacer un electro y de verdad que estás en 49, esto Ya. vas a entrar en parada. Y yo, madre mía, digo, Ostras, tranquilo que con el susto que me has dado ya me has subido por lo menos a 100. ostras, ya ves, te voy a decir, Tony, ¿estás bien? Sí, sí, literal. ¿Te encuentras bien? 57, 58. Buah, qué pasada. Vaya corazón, ¿eh? Sí, al ¿Cómo va final, ya te eso, eh? digo, al final esto es como un músculo, le hemos dado Sí, sí. mucho trabajo y es lo que he dicho antes, ¿no? Muchos kilómetros y ya te digo, llega a tener 46, 47 en reposo, lo que pasa es que, bueno, depende también del momento y del volumen, ¿no? Ahora estoy haciendo Claro. menos volumen de kilómetros, pero seguro que de aquí a cuando esté para la maratón, en reposo estaré en 46, 47 seguro. Nada, dejamos el listón bastante alto, la verdad, para superar este ranking. Y bueno, pasamos ya a la última parte, donde, bueno, coméntanos 3 preguntas que crees que tanto a ti te puedan ayudar como que puedan ayudar a los oyentes de la parte de nutrición, sobre todo dirigida pues a tu deporte, a 10K Ujú. o tema maratón, todo esto. Coméntanos. Bueno, yo la primera pregunta va a ir más enfocado a o sea, nutrición ocio, es decir, Ok. ¿qué revista elegirías tú sobre nutrición para viajar o para, ya te digo, no busco un recetario, ¿no? Sino que simplemente pues que digas, ostras, que den buenos tips, que den buenos, que incluso no tiene por qué ser solo de nutrición, ¿no? Que hay a lo mejor revistas especializadas en otras cosas que tienen un apartado de nutrición y demás. Pero ¿qué revista elegirías tú para leer en un viaje y en ese, pues culturizarte sobre nutrición, ¿no? Vale, primera pregunta, y como todo el mundo sabía iba a salir mal.
No tengo absolutamente ni idea de revistas de nutrición. Yo ahí soy clásico, Padmen, y busco lo que tengo que buscar y aprendo por ahí. Entonces, no sabía recomendarte mucho. Lo que sí que puedo decir ya totalmente claro es que cualquier pregunta, o sea, cualquier revista que no sea especializada directamente sobre nutrición, por favor, huir de todo eso. Duda. O sea, no dudar, huir directamente. O sea, si te ves el Hola y de repente ponen ahí la dieta para perder grasa en 5 días, por favor, escuchadme, no hagáis ni caso. Y es que ni siquiera en la televisión. O sea, si veis la 1 o la 2 en la televisión, lo más seguro es que esté todo muy mal. Entonces, por favor, no hagáis caso a los medios de comunicación, a no ser que sea una persona que ya lo habéis visto por redes o algo, que tenga mucho detrás de sus espaldas y que sepáis que hace las cosas correctamente, no hagáis ni caso porque hay una cantidad de cosas que yo las veo por ahí y me echo las manos a la cabeza, pero vamos, te digo, todo esto lo están leyendo todas las personas y yo estoy aquí trabajando para que luego finalmente se lea una revista que la ha escrito Manolito y que está todo horrendo. Entonces, no sabría decirte, sí que sé que hay alguna, no la consumo. Sí que sé que hay alguna, lo que pasa es que no me sé el nombre de cabeza, pero sí que sé que hay alguna deportiva que está chula, pero como no la consumo, no te lo sé decir de cabeza y me quedaría ahí, me quedaría ahí con la pregunta. En la primera ya he ido a pinchar en hueso. Sí, sí, la primera ha sido en plan, bueno, pues yo te voy a decir un poco tal, pero Sí. no suelo consumir en esa parte. La segunda sí que era más fácil, que diferencias Ok. entre cafeína y teína y cuándo la utilizarías tú. Porque ya te digo, tenemos un debate interno. Al final esto es como todo, ¿no? Preferencias que tenemos muchos de los que entrenamos juntos y a mí me vas a sacar de dudas porque yo estoy en un lado para unas cosas y estoy en el otro para otro tipo de entrenamiento y de vía. Vale, aquí, bajo mi teoría y lo que yo entiendo, es que la teína y la cafeína en sí son la misma molécula. O sea, yo lo que tengo entendido y lo que estudié en la universidad es que son la misma molécula, lo que pasa es que una viene del café y otra viene del té. ¿Qué ocurre? Que aquí el café y el té son muy diferentes en cuanto a la cantidad de esta molécula. Vale. El café, digamos que puede ser súper variable y por eso una de las recomendaciones muchas veces es que se puede utilizar suplementación de cafeína porque sabemos exactamente la cafeína que estamos introduciendo, como has comentado tú, Tony, que tomas suplementación de cafeína, a veces tomas café, a veces suplementación, según Ujú, cómo te encuentres. Pero ya te digo, la cafeína en el café sí que suele rondar, según el café, entre los 50 miligramos y los 100 miligramos. ujú. Y en el caso del té es bastante más bajo. Y es por eso que cuando tomamos un café, pues notamos muchísima más activación que si tomamos el té, ¿vale? Entonces ahí sería la principal diferencia. Luego, el té tiene algunas sustancias activas que también nos permiten tener ciertas mejoras. Ujú. Entonces, esas sustancias, por ejemplo, que también tomada en suplementación, por ejemplo, hay una parte que ahora mismo no me recuerdo de exactamente la palabra de la sustancia, pero Ujú. lo que hace es bloquear, digamos, las enzimas que catabolizan, por así decir, la cafeína. Entonces, hace que se mantenga por más tiempo la cantidad de cafeína en cuerpo y la podemos mantener durante más tiempo. Es los extractos de té verde, pero no me acuerdo exactamente de la molécula concreta, pero también si hay suplementación de extracto de té verde, que lo que Ujú. favorece es esto, que la suplementación o la cafeína que has tomado se mantenga durante más tiempo en sangre porque bloquean ciertos receptores de ciertas enzimas que catabolizan la cafeína. Entonces, también se puede utilizar en combinación, que hay muchas veces que se utiliza el tema de la cafeína con extracto de té verde para temas de pérdida de grasa, que bueno, como siempre va a ser un porcentaje ridículo frente a todo lo demás y si no estás en déficit calórico, si se hace las cosas bien, no tiene absolutamente nada que hacer, pero sí que se utiliza para eso, esa combinación para que dure más la cafeína en sangre y pueda ser ese combo interesante. Vale. Pues mira, yo creo que a los dos nos acabas de destrozar porque nosotros no sabíamos ni que era la misma molécula, pero o sea, tiene sentido, ¿no? Que las cantidades al final un té no te activa tanto como un café, pero claro, tiene sentido por la cantidad de esa molécula, ¿no? Y la verdad que, ostras, a partir de ahora
nos vamos a quedar, no voy a decir quién me lo dijo, pero sí que hemos tenido muchos debates sobre eso y encima somos aragoneses cabezones los dos y discutimos que no, que tengo yo razón. Así que imagínate, ¿no? Y luego, la última pregunta que te haría yo sería lo de 5 piezas de fruta al día, ¿qué opinión te merece? Ok, te voy a comentar eso, lo que voy a buscar un segundo que lo tengo por aquí, si no me equivoco. Ah, vale, ya lo tengo. EGCG, vale, que digo, lo tengo, no me acordaba exactamente de la molécula del té verde, lo estaba buscando en la guía de suplementación que tengo. El EGCG es la molécula del té verde, del extracto de té verde. El té verde es como todo. La gente habla de cafeína en la Coca-Cola, pero la Coca-Cola no tiene casi cafeína. Por lo mismo, en el tema del té verde. El té verde, por ejemplo, tiene EGCG, pero no tiene una cantidad suficiente para ser eficiente a nivel de lo que hemos hablado, de bloquear esas enzimas y que dure más tiempo la cantidad de cafeína en sangre y, por tanto, se toma suplementación de EGCG. Y me comentabas el tema de la cantidad de fruta, ¿no? Si es necesario 5 veces al día tomar fruta o 5 piezas de fruta al día, ¿no? Sí, porque muchas veces es el chiste siempre de 5 piezas de fruta. Dice, alguien se toma 5 melones, ¿no? Claro, claro, exacto, exacto. Aparte de que, bueno, sí que igual se puede expresar el tema de ración en diferentes Sí, formatos, pero no creo que sea necesario. Nadie en cuantificar. principio creo que llega a 5 raciones de fruta. Además, por Claro. ejemplo, lo que tú estabas comentando, tanto el tema de verdura como el tema de la fruta. Todo va a depender de la persona que tengamos delante, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el tema de altas cantidades de frutas, altas cantidades de verduras, va a ser muy interesante para la persona que, por ejemplo, está buscando perder grasa, porque son alimentos que, si vamos a buscar un déficit calórico y tenemos poca energía, son alimentos que son bajos a nivel energético y aportan muchos nutrientes y te aportan mucha saciedad. Por tanto, ahí es muy interesante consumir grandes cantidades de verduras y de fruta. Pero en el caso de un deportista, que estamos, por ejemplo, en el caso totalmente contrario, ¿no? Que estamos haciendo una carga de carbohidratos, como puede ser tu caso, para una media maratón o lo que sea, y estamos en unas cantidades muy altas que hay que meter mucha energía y demás. El hecho de llenar el estómago, llenarnos en las comidas con verduras y frutas, no nos va a interesar porque no nos va a permitir el objetivo que tenemos, que es recargar glucógeno, meter Sí. muchas cantidades y demás. Entonces hay que saber cuándo saber meter mayor cantidad o menor cantidad. Aún así, siempre buscaría un mínimo. Es decir, creo que siempre va a ser interesante coger el hábito de que tanto en las comidas principales, en la comida y en la cena, tengamos una cantidad mínima de verduras, que tengamos ese hábito de, ya sea, dependiendo del momento de la temporada, meter más o menos cantidad, pero siempre coger ese hábito de meter algo para aportar micronutrientes y para coger ese hábito saludable. Y las frutas lo mismo, pues va a depender de los gustos de la persona, pero sí que sería interesante pues meter 1 o 2 veces fruta al día, eso como hábito saludable para cualquier persona. Entonces yo cogería unos hábitos básicos y luego según el momento de la temporada pues se metería mayor cantidad o menor cantidad. ¿Cómo lo Pues ves? ¿Tú crees que también sería así o...? sí, no, no, o sea, desde luego. Por lo que te digo muchas veces, ¿no? Al final, 5 piezas de fruta Claro, son laboriosas. Es verdad que el día tiene 24 horas y que a lo mejor un día que digo, "Hostia, me apetece mucho fruta y a lo mejor me paso de las exacto, 5 con creces y otro, pues, exacto. ostras, es que solo me he tomado 2. Pues ya te digo, pero sí que en esa línea, ¿no? Sobre todo lo que has dicho, que cuando alguien quiere perder grasa, el efecto saciante, aunque son digestiones que se hacen muy rápidas y que luego enseguida vuelves a tener hambre cuando ya la tienes, ha pasado un poco de tiempo, pero sí que bueno, hay que ir rompiendo un poco los mitos típicos que te salen en anuncios de tele porque no todo es sí Claro. siempre y para todo el mundo. Eso es. Exacto, totalmente. Igual que toma siempre 3 lácteos al día. Pues 3 lácteos al día no es para todo el mundo. Y si por ejemplo, estamos hablando de una persona vegetariana estricta, no va a tomar lácteos. Entonces, ¿qué hace? ¿Se muere? No, no se muere. Buscamos otras fuentes de calcio y de otros micronutrientes que puedan estar muy presentes en los Mm, lácteos. Entonces, como Eso es. estamos hablando, pues hay que ver la persona que tenemos delante y ver cómo lo podemos hacer de la mejor manera, teniendo unos hábitos saludables, porque a partir de la salud va a venir el resto. Y nada, ya por último, aparte de darte las gracias de todo el tiempo que estamos aquí con el podcast, Tony, muchísimas gracias de verdad. A Te ti. quería preguntar, ¿a quién podemos invitar? ¿Quién crees que le podría apetecer para charlar un ratito con nosotros, igual que has estado tú? Pues bueno, yo ya te digo, aparte que me lo he pasado en grande y que esto es como, ya te digo, como escuchar la revista que hemos dicho antes de nutrición, que
si no conocías ninguna, pues te doy la idea para que hagáis una, porque la verdad que la iniciativa de los podcasts está genial y que pues ahora que está todo en un formato más digital, pues se pueden escuchar y en ese momento de viaje que te digo, ¿no? Yo tiro más de revista, soy más clásico, pero ya te digo, invitaría pues, a cualquier persona que, ya te digo, se quiera pasar un rato agradable. Deportistas, pues ya te diría cualquier atleta, pero yo cambiaría de deporte porque también es Vale, interesante coméntanos. para ¿Qué ver. personas de otra disciplina? ¿Algún amigo Yo te, tuyo a ver, que yo hayas por ahí o amiga? conozco a Cristina Ubiña, que es de baloncesto, Ok. juega en el Valencia. Y la Pues verdad bueno, no sería por cotillear si come bien o no, que eso no van por ahí los tiros, sino que, bueno... sino por saber sus pulsaciones en reposo. le voy a ganar seguro. Además, ella fue atleta antes que jugadora de baloncesto, bueno, o a la vez, también hizo atletismo y tal. Y la verdad que, bueno, es una supercampeona y le voy a ganar en pulsaciones, pero en lo demás no. Bueno, pues Cristina está más que invitada a nuestro podcast. La tendremos pronto, o esperemos tenerla pronto. Hablaremos con ella a ver si le apetece un ratillo. Y nada, bueno, mil gracias por este primer episodio, por hablar contigo, con un atleta como tú. Y bueno, te dejamos que ya tendrás que ir a comer y entrenamientos, que a ver si tienes doble sesión y no llegas hoy por estar hablando de nosotros. Por tu culpa me ha entrado hambre ya y llevo como 5 minutos pensando ya en mi platito de quinoa y Genial, a comer. Pues muchísimas gracias, ¿vale? A vosotros y nada, que ya no estaré en vía presencial, pero estaré escuchando los podcasts. Genial. Hasta luego, chao. Un abrazo.